Hagamos ejemplos comunes. El sujeto está en hipnosis, está relatando cómo la silla del jardín ha sido quemada. Está recordando cómo esa noche se despertó cuando ha soñado con tener una pelea con militares extraños y luego de esa pelea, a la mañana, se encontró con la almohada completamente fundida. La mamá le dice, ¿cómo hiciste para quemar la almohada? Y ella responde, no sé, ni siquiera fumo. Esta chica me había llamado por teléfono para contarme que durante la noche, luego del sueño, tenía un fuerte dolor en la rodilla donde tenía una cascarita de sangre. Solo que justamente en el sueño, el extraño militar la había levantado poniéndosela en el hombro y tratando de llevársela. Cuando comenzó esta extraña riña, en un cierto momento los militares escapan, dejan a la chica en el piso, pero durante el forcejeo ella se golpea la rodilla con el marco de la puerta. Todo sucedió en el sueño, pero a la mañana en el marco de la puerta hay una mancha de sangre que debería ser de la rodilla de la muchacha que se golpeó durante la noche. Entonces hacemos una hipnosis para reconstruir. Entran estos seres, que no son militares, se para el tiempo, se bloquea todo, existe toda una técnica que ahora sería muy largo explicar. Entran estos tres que son alienígenas. Esto se deduce por la descripción del sueño. Dos se quedan atrás, uno agarra a la chica, la pone en su hombro y trata de salir. La chica trata de rebelarse, se golpea la rodilla con el marco. En ese momento, la parte anímica se separa, sale y se prenden fuego los dos alienígenas que estaban atrás. En el verdadero sentido de la palabra. Se escapan tratando de apagarse las ropas. Y yo le pregunto, mientras la parte anímica está describiendo, ¿quién es que está prendiendo fuego a estos dos? Soy yo, me dice. ¿Y cómo no le prendiste fuego al tercero, al que tiene tu contenedor en los brazos? Mi contenedor me sirve todavía, no lo voy a quemar, me responde. La mañana siguiente ella no se acuerda de nada. Yo paso enseguida en la hipnosis a la semana siguiente, donde había sucedido el episodio de la silla. Ella estaba estudiando en el jardín, se está por recibir en psicología, entre paréntesis, en Florencia. Estaba estudiando, en un momento dado, siente la necesidad de levantarse, se levanta de la silla, se da vuelta, la madre estaba presente, y la silla fue como si hubiera sido golpeada con una espada láser, fundida a la mitad. La madre se queda atónita, la hija también. No entiende lo que está pasando. Yo llevo al sujeto al preciso momento y le pregunto, ¿qué está sucediendo en ese instante? En ese momento, la parte anímica describe la escena, es decir, el inconsciente. Estaba por volver a entrar al Lux. El Lux, esta muchacha, ya lo había echado desde hacía meses, pero trataba de volver a entrar. La parte anímica se hartó, ha fulminado al Lux y también a la silla, pero lo ha hecho de manera que el cuerpo se alzara para evitar crearle daños. Y nosotros tenemos esta linda silla dividida en dos en un segundo. Esto es lo que sucede. Las facultades paranormales van a 1000. Porque hay un discurso fundamental, la parte de la conciencia del ánima. Está hecha de conciencia, energía y espacio. La parte de la conciencia es una parte muy fuerte, muy grande, es un eje muy largo. Mucha conciencia. Cuando esta conciencia sale, cuando se toma conciencia, la conciencia es Dios, es la parte real del universo. La conciencia hace los milagros, la conciencia crea. La parte virtual del universo, es decir, el espacio, el tiempo y la energía. La conciencia es real, inmutable, es siempre igual, indescriptible como algoritmo matemático, por lo tanto, lóbulo derecho. Lo demás es parte virtual, o sea, modificable, descriptible con los mecanismos matemáticos. Bien, pero ¿quién es que crea la virtualidad? Es decir, la imagen holográfica de nuestro universo. La crea Dios, la conciencia. ¿Por qué? Porque el génesis del universo fue hecho de esta manera. Un buen día Dios se despierta y dice, oh, he adquirido conciencia de mí. Pero ¿cómo estoy hecho? No sé, debo adquirir el conocimiento de mí. Para lograrlo tendría que tener un espejo, así me puedo reflejar. Y es así que hago el universo a mi imagen y semejanza. Y creo el espacio, el tiempo y la energía, que son la imagen matemática reflejada del vector conciencia. A este punto, quien tiene conciencia puede hacer milagros, porque Él es Dios.
Y hay una gran diferencia con lo que siempre alguien nos ha enseñado al decirnos que Dios está fuera de nosotros. En realidad pienso que seamos Dios dentro nuestro, de algún modo. Esto es una adquisición de conciencia que nadie había pensado. Al final del recorrido, el abducido se encuentra con que es otro, se encuentra teniendo conciencia de sí mismo, empieza a saber que es parte de todo, empieza a saber que no existe el yo, tú, él, nosotros, sino que ese es un todo. Es decir, ha adquirido una conciencia que el alienígena no podrá jamás tener. El alienígena tiene la tecnología. ¿Pero qué es la evolución? ¿Quién es más evolucionado? ¿Un alienígena o el hombre? El más evolucionado es el hombre porque él tiene conciencia. El alienígena tiene los algoritmos matemáticos y las astronaves. ¿Pero a quién le importan las astronaves? Vos con tu conciencia podés ir a donde querés solo con la voluntad de tu mente. Este es el resultado final. Se suele pensar que la tecnología sea el futuro. No, es la adquisición de la conciencia el futuro. Nosotros nos dimos cuenta haciendo este recorrido, estudiando la alienígena. Luego volcamos todo sobre nosotros mismos y descubrimos que el hombre es mucho mejor que el alienígena. El alienígena tiene necesidad del hombre, el hombre no tiene necesidad del alienígena. El alienígena tiene miedo de morir. El hombre que es ánima no, porque sabe que dentro de sí que no se apaga muriendo el cuerpo, sino que existe todo lo demás que viene luego. Además, trabajando en este campo se han descubierto cosas muy extrañas. El procedimiento era, hagamos recordar al sujeto todas sus abducciones pasadas, así adquiere conciencia de cuánto los alienígenas le hacen sufrir. Es fundamental que el sujeto se enoje, porque esa bronca es la fuerza que lleva a la parte anímica a darle una patada en el traste al alienígena. Es fundamental. Entonces, un buen día en el afán de ir hacia atrás, retroceder, no pasamos de vueltas. Les cuento el ejemplo de ese día. Una muchacha de Matza Carrara, 27 años tenía entonces, y le digo, contame de la primera vez que has visto a esos seres. Digo esos seres, no le digo marcianos. Ella los llama ellos y yo le digo ellos. Empieza la escena y ella dice, estoy acostada en una mesa. Ah, ¿quién está con vos? Están los pequeños. ¿Hay alguien más? Y además están también los indígenas. ¿Indígenas? ¿Y qué hacen los indígenas ahí adentro? ¿Cómo haces para saber que son indígenas? ¿Cómo? ¿No lo ves? Están vestidos como indígenas. Porque el sujeto cree que yo veo lo mismo que ella. En un momento le pregunto, ¿cuántos años tenés? 5 años y medio. Y ahí empecé a pensar que algo andaba mal. Le había dicho de ir mucho más atrás de los 5 años porque quería hacer lo que llamamos hipnosis prenatal, cuando está en la panza de la madre y se está ahí con los alienígenas afuera que lo están programando. Y cuando le meten un cable en el ojo para implantarle la memoria y toda la historia que les dije antes. Llegó hasta los 5 años y medio, pero bueno, paciencia, seguimos con la hipnosis. En un momento le pregunto, ¿cómo te llamas? Yo Kataya. Por suerte, en esos tiempos había leído un librito en inglés de una periodista norteamericana que se había interesado en estos casos en los Estados Unidos, donde muestra un dibujo de un abducido e indígenas dentro de cilindros de vidrio. Entonces le pregunto, ¿dónde están estos indígenas? Están en unos cilindros de vidrio. Entiendo que es la misma situación relatada por la americana Linda Montonago. Un libro que nunca fue traducido al italiano, por lo tanto no lo podría haber leído nadie. Había una copia sola en Italia, que la tenía Paolo Aglio y una fotocopia que tengo yo y nada más. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo Kataya. ¿Cuántos años tenés? 5 años y medio. ¿De cuál tribu sos? Le pregunto. Y ella me dice, soy de la tribu de los Sentí. Después he controlado, existe una tribu de los Ante, que es un subgrupo de los Dakota. Entonces llegué a entender algo fundamental. La primera vez que los vio, ella está contando una abducción, que ustedes podrían pensar, colocar erróneamente, y enseguida lo aclaro, en una vida pasada. ¿Por qué? Porque la conciencia de la parte anímica es una conciencia que ya ha vivido este tipo de experiencias en el pasado.
Entonces nos damos cuenta que existían las vidas pasadas. Pero ¿a quién se le hubiera ocurrido? Imagínense si yo iba a pensar en las vidas pasadas. Brian Weiss me parecía un tarado. Él es un psiquiatra norteamericano que estudia con la hipnosis regresiva las vidas pasadas. Yo pensaba, yo soy un químico orgánico, ¿quién es Brian Weiss? En cambio me encontré con esto hasta la coronilla, por lo tanto tuve que asumir que esto existía. Entonces he estudiado este argumento y he entendido algo fundamental, que sé que para ustedes puede ser difícil de aceptar, ahora se lo digo en 4 segundos, pero a lo mejor un día lo podré explicar en una conferencia un poco más complicada. No existen las vidas pasadas.